Cuando mi marido me aventó los papeles del divorcio en la cara, ni siquiera se molestó en bajar la voz. Firma. Mi novia ya viene por ti. Te largas hoy. Lo dijo frente a todos, como si yo fuera un mueble estorbando en mi propia casa. Mientras la puerta se abría y la amante entraba sonriendo, él me empujó hacia la salida señalando mi maleta, que claramente alguien más había empacado sin mi permiso. Yo solo respiré hondo y sonreí. Si él pensaba que estaba derrotada, no tenía idea de lo que ocurriría 30 minutos después. Si quieres saber cómo esa sonrisa cambió todo, sigue escuchando. Antes de que todo se derrumbara, mi vida era normal. No perfecta, no de revista, pero mía. Me llamo Lucía, tengo 34 años y trabajaba como auxiliar administrativa en una pequeña oficina contable. Nada glamuroso, pero me gustaba la rutina. Llegar temprano, preparar café para todos, revisar correos y sentir que, al menos en ese espacio, las cosas tenían un orden. La estabilidad me daba paz. Después de años de crisis económicas y de mudanzas forzadas, por fin podía decir que estaba construyendo algo. Aunque mi sueldo no era grande, lo manejaba con disciplina. Tenía un sobre para la renta, otro para el ahorro, otro para emergencias, y un pequeño fondo que destinaba a mis cursos de diseño, mi sueño escondido que nunca había confesado del todo. En casa, la rutina también parecía tranquila. Mi marido, Julián, trabajaba como encargado en una tienda de autoservicio y tenía horarios raros, pero eso nunca me molestó. Yo estaba acostumbrada a sus cambios de turno, a que a veces llegara cansado o callado. Pensaba que era parte de la vida adulta, de ese desgaste silencioso que todos traemos encima. Me repetía que cada pareja tiene sus rachas, que lo importante era seguir adelante. Las mañanas eran mi momento favorito, la casa medio oscura, el olor a pan tostado, el sonido del calentador que siempre tardaba más de lo que debería. A veces, mientras él se vestía para irse, lo veía desde la puerta y pensaba que, a pesar de todo, estábamos bien. No perfectos, pero juntos. Tenía la idea tonta, pero reconfortante, de que el hogar era un espacio seguro. Que mis cosas, mis tiempos, mis decisiones tenían un lugar. Que lo que estaba construyendo, aunque pequeño, me pertenecía. Lo que podía perder no era solo un matrimonio. Era mi estabilidad financiera, mi casa, mis proyectos, mi tranquilidad. Y también esa ilusión que una guarda muy al fondo, la de estar con alguien que te respeta, aunque la pasión haya bajado. Esa ilusión que mantiene el corazón tibio incluso en días grises. En el trabajo, mis compañeras me decían que yo era la más paciente, la que siempre encontraba una solución antes de renunciar al buen humor. Y sí, tal vez era cierto. Yo prefería hablar suave, evitar problemas, dejar pasar los detalles. Tenía la mala costumbre de justificarlo todo, incluso lo que no merecía ser justificado. Pero ahora que lo pienso, hubo señales. Pequeñas, casi invisibles, como un dedo frío rozándome la espalda sin que yo supiera de dónde venía. Comentarios que sonaban a chiste pero dolían. Risas ahogadas cuando yo entraba a una habitación. Mensajes que él ocultaba bajo la pantalla volteada del celular. Yo me repetía que exageraba. Que el cansancio podía poner a cualquiera a la defensiva y que no valía la pena pelear por tonterías. Aún así, algo empezó a sentirse distinto en casa. Un desorden extraño que no tenía que ver con platos sucios ni ropa fuera de lugar. Era una energía pesada, como si una sombra hubiera entrado sin permiso. Julián me trataba con una frialdad que nunca había visto. Y aunque sonreía cuando quería pedirme algo, su mirada ya no tenía el brillo de antes. Parecía que estaba en otro lado incluso cuando estaba sentado frente a mí. Yo seguía trabajando, pagando cuentas, organizando los días, pero dentro de mí se gestaba una inquietud que no podía nombrar. La mini virada llegó una noche cualquiera. Él dejó su celular sobre la mesa por accidente, y cuando lo tomó, vi una sonrisa que no era para mí. No la sonrisa, sino la expresión completa. Una mezcla de nervios, emoción y culpa. Fue solo un segundo, pero suficiente para que algo dentro de mí dijera: aquí hay algo que todavía no ves. Durante varios días traté de convencerme de que mis sospechas eran exageraciones creadas por el cansancio, pero la sensación incómoda crecía como una espina que no podía sacar. Esa inquietud se volvió certeza una mañana que aparentaba ser igual a cualquier otra. Yo estaba recogiendo la sala,
pensando en el trabajo y en la lista de pendientes para la semana, cuando la puerta principal se abrió de golpe. No hubo aviso ni un simple ¿estás ocupada? Entró como si yo no contara, y detrás venía ella, caminando con una confianza que no debía tener. El impacto no fue solo verla, sino notar la manera en que observaba cada rincón de la casa, como si ya la conociera. Su mirada se paseó por las paredes, los muebles y mis cosas con una curiosidad descarada, casi calculada. Colocó su bolsa sobre el sillón donde siempre me sentaba a leer, y en un gesto rápido se acomodó el cabello frente al espejo del pasillo, dándole una vuelta a su pulsera como si se sintiera en un espacio que ya consideraba propio. Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía un temblor profundo. Pregunté si necesitaban algo, esperando al menos una explicación básica, pero lo único que recibí fue una frase vaga sobre revisar unos papeles. Nada más. Ninguna aclaración, ninguna cortesía. La forma en que avanzaron hacia la recámara me dejó helada, como si mi presencia estorbara en mi propio hogar. Los pasos se escucharon a través del pasillo, y luego el sonido de los cajones al abrirse. Reconocí ese ruido enseguida. Era el mueble donde guardaba mis cosas más personales. Cada cajón que se deslizaba era una invasión silenciosa que me atravesaba el pecho. Me quedé inmóvil, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto, preguntándome si yo había ignorado señales demasiado claras. Cuando salieron, ella traía un sobre que solía guardar dentro de mi mochila. El gesto no fue casual. Esa acción llevaba horas de confianza previa, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Intenté hablar, pero la voz no me salía. Había una mezcla de rabia, vergüenza y miedo que me cerraba la garganta. Todo parecía calculado para que yo me sintiera pequeña. Esa tarde la tensión se hizo más evidente. Recibió una llamada, y mientras contestaba, caminó hacia el balcón con un tono de voz suave que ya no reconocía. No escuché palabras claras, pero la forma en que sonreía y cómo se le iluminaba la cara confirmaron lo que tanto temía. En vez de intentar disimular, se colocó de espaldas hacia mí, casi marcando un límite invisible entre su vida y la mía. Los días siguientes fueron un desfile de señales imposibles de ignorar. Objetos movidos, aromas nuevos en el baño, ropa acomodada de forma distinta. A veces parecía que otra persona vivía ahí cuando yo no estaba. La confusión se mezclaba con enojo, y al mismo tiempo con esa tristeza profunda que da cuando te das cuenta de que la confianza se rompió sin aviso. Una tarde regresé del trabajo y encontré a esa mujer sentada en la mesa del comedor, usando una de mis tazas y revisando algo en mi laptop. Había música de fondo, y ambos conversaban como si yo fuera una invitada incómoda. Me acerqué intentando entender y obtuve solo una mirada de fastidio disfrazada de paciencia. Quise preguntar qué estaba ocurriendo realmente, pero la respuesta llegó en forma de silencio y un gesto de manos que pretendía minimizar mi emoción, como si yo fuera dramática por sentirme desplazada. Me refugié en la recámara para evitar una discusión que sabía que no ganaría. Mientras trataba de calmarme, escuché risas desde la sala, risas que dolían más que cualquier frase. Traté de dormir, pero las voces ajenas dentro de mi propio hogar hicieron que la noche se sintiera interminable. La confirmación final llegó al día siguiente. Sobre la mesa del comedor apareció una llave adicional, brillante y recién hecha. No era mía. Tampoco la había pedido yo. Ese simple objeto me señaló sin rodeos que otra persona tenía acceso total a mi vida, y que yo había sido la última en enterarme. En ese momento supe que algo más grande estaba por estallar, aunque todavía no entendía hasta dónde llegaría esa traición. Después de encontrar esa llave extra en la mesa, la sensación de inseguridad se volvió constante. Cada vez que entraba a la casa, temía descubrir algo peor. La confianza que antes daba por hecho desapareció como si alguien hubiera apagado la luz de golpe, y cualquier rincón podía esconder un nuevo golpe a mi estabilidad. El ambiente se volvió tan pesado que respirar se sentía como cargar algo encima. Las invasiones empezaron a suceder sin ninguna intención de ocultarlas. Una tarde, al regresar del trabajo, noté cajas apiladas cerca de la sala. Eran cosas de ella, ropa, cosméticos, zapatos, hasta una manta doblada como si ya tuviera un lugar asignado en el sofá. La imagen me dejó quieta unos segundos, tratando de no quebrarme ahí mismo. Intenté ordenar mis ideas, pero cada intento se desmoronaba al escuchar sus pasos moviéndose con familiaridad en zonas donde antes solo yo entraba.
Las dinámicas cambiaron de manera abrupta. La nueva presencia abrió ventanas, cambió cortinas de lugar, organizó el refrigerador y movió objetos que yo usaba todos los días. No pedía permiso, no preguntaba, no explicaba. Simplemente actuaba, como si ya hubiera decidido ocupar un espacio que nunca le correspondió. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Encontré mis cuadernos de diseño arrinconados dentro de un cajón, como si estorbaran. Sobre la mesa, lugar donde siempre trabajaba, aparecieron bolsas ajenas y una libreta que no era mía. Me quedé observando ese pequeño caos impuesto y sentí que algo dentro de mí empezaba a romperse. Las manipulaciones comenzaron a mezclarse con un ambiente que provocaba confusión. Comentarios disfrazados de bromas, insinuaciones de que yo exageraba, gestos calculados para hacerme sentir fuera de lugar. Había días en los que dudaba de mi propio criterio, como si mi percepción estuviera fallando. Esa sensación se convirtió en una forma silenciosa de violencia, una que no dejaba marcas visibles, pero que desgastaba el espíritu poco a poco. En medio de todo eso, la casa dejó de sentirse como hogar. La cocina, que siempre había sido mi refugio, empezó a llenarse de ingredientes y utensilios que no reconocía. Cada mañana encontraba tazas usadas que no eran mías, platos mal lavados y restos de conversaciones que eran imposibles de ignorar. A veces salía temprano para evitar cruzarme con ellos, pero aun cuando estaba fuera, mi mente seguía atrapada en ese ambiente tenso. La escalada se hizo más evidente cuando ciertos objetos personales desaparecieron sin explicación. Un anillo que había guardado desde la universidad, una pluma que usaba en el trabajo, un pequeño sobre con mis ahorros. Quise preguntar, pero sabía que cualquier intento por obtener respuestas terminaría en una burla o en una acusación de ser demasiado sensible. Una noche, el cansancio emocional me venció y decidí salir a caminar para despejar la mente. Al volver, escuché movimientos en la recámara. Me detuve antes de entrar y escuché murmullos, pero no alcancé a distinguir palabras. Cuando abrí la puerta, el olor de un perfume ajeno llenó el aire. Algo se había movido, no sabía qué exactamente, pero la sensación de invasión era tan fuerte que tuve que apoyar la mano en la pared para evitar perder el equilibrio. El día siguiente trajo un nuevo golpe. Mi correo electrónico había sido cerrado sin que yo lo solicitara. Al intentar recuperar la cuenta, descubrí que el número asociado ya no era el mío. Esa maniobra no podría haber ocurrido sin acceso directo a mi laptop, y entonces comprendí que la invasión no era solo física. Se estaba metiendo en mi vida completa, borrando espacios donde yo me sentía segura. Traté de mantener la calma, repetir mis rutinas y fingir que nada me afectaba, pero cada gesto de ellos reforzaba la idea de que buscaban sacarme poco a poco. A veces se encerraban en la sala, hablaban en susurros y se reían apenas escuchaban mis pasos. Parecía un juego diseñado para hacerme dudar de mí misma. La microvirada llegó una tarde cuando escuché algo que no debía. Mientras guardaba ropa limpia, la puerta entreabierta de la recámara dejó pasar una frase desde la sala. No la escuché completa, pero bastó para detenerme. Mencionaron una fecha que no conocía y algo sobre aprovechar el momento. Esa frase abrió un hueco en mi estómago. Supe que había un plan en marcha, uno del que yo no formaba parte, salvo como la pieza que estorbaba. Después de escuchar aquella frase a media sobre aprovechar el momento, pasé varias horas tratando de entender qué estaban planeando. La inquietud era tan grande que mi mente no dejaba de crear escenarios, cada uno peor que el anterior. Sin embargo, justo cuando esperaba que todo siguiera empeorando, ocurrió algo que me descolocó por completo. Una calma repentina, artificial, pero tan bien actuada que por un instante quise creer en ella. La mañana siguiente amaneció distinta. La casa estaba ordenada, sin objetos fuera de lugar, sin cajas invadiendo la sala. El ambiente se sentía casi ligero, como si una mano invisible hubiera limpiado cada rastro de tensión. Había incluso olor a café recién hecho, detalle que hacía meses no ocurría. Esa escena parecía un intento de volver a una cotidianidad perdida, aunque el cambio era tan repentino que resultaba sospechoso. Durante el desayuno se esforzaron por mantener un ambiente amable. Comentarios suaves, gestos tranquilos, una especie de cordialidad que jamás habría aparecido sin motivo. En otras circunstancias habría agradecido la tregua, pero esa serenidad no tenía nada de auténtica. Era como un disfraz colocado encima de una herida abierta. Aún así,
Preferí no pensar demasiado, porque necesitaba un respiro, aunque fuera uno prestado. El día transcurrió sin movimientos extraños. Nadie invadió mis cosas. No hubo risas incómodas en la sala ni susurros detrás de las puertas. Incluso dejaron mi espacio de trabajo intacto, detalle que contrastaba con todo lo vivido previamente. Esa pausa temporal me permitió dormir un poco mejor, pero en el fondo sabía que no podía confiarme. Los siguientes 2 días se mantuvieron igual. La atmósfera adquirió un tono casi familiar, como si trataran de reconstruir una dinámica que hacía mucho tiempo se había roto. A veces encontré la cocina limpia, la mesa despejada y hasta un silencio que permitía pensar sin sentir cada segundo como una amenaza. Esa calma tan repentina me confundía, porque una parte de mí deseaba creer que las cosas podían mejorar, aunque la otra parte no podía olvidar lo que había vivido. Hubo un momento en que casi cedí a esa ilusión. Una tarde regresé temprano del trabajo y encontré la sala iluminada por la luz natural, con la ventana abierta y el aire circulando de una forma que hacía tiempo no veía. La escena tenía algo de hogar, algo que hacía meses no reconocía. Me quedé de pie unos segundos, respirando ese ambiente distinto, queriendo que fuera verdad. Incluso hubo un gesto amable. Una nota sobre la mesa, escrita con letra apresurada, que decía que habían salido un momento y que no me preocupara por la cena. Ese mensaje sencillo, que en otro tiempo habría sido común, ahora parecía un parche mal puesto encima de una grieta enorme. Aún así, produjo un alivio breve, una sensación engañosa de que podía volver a existir una convivencia tranquila. El problema es que esa calma empezó a sentirse demasiado controlada. Cada movimiento parecía pensado para que yo bajara la guardia. No había discusiones, ni miradas hostiles, ni invasiones. Casi parecía una actuación. Una puesta en escena diseñada para que creyera que todo estaba volviendo a su lugar. Sin embargo, mi intuición insistía en que esa paz no era real. Había algo oculto debajo de esa capa de cordialidad, algo esperando el momento exacto para salir. La sospecha se fortaleció cuando noté pequeños detalles que no coincidían. Cosas mínimas, como una llave que antes no estaba en el llavero, la ausencia repentina de ciertos objetos que había visto la semana anterior o la manera en que evitaban quedarse solos conmigo por mucho tiempo. Esa distancia camuflada dentro de una calma forzada me confirmaba que la tregua tenía un propósito que yo aún no comprendía. La microvirada llegó una noche, cuando escuché movimientos en la sala mucho después de que se suponía que todos dormían. No eran ruidos fuertes, sino pasos cuidadosos, como si alguien intentara no hacer ruido. Me acerqué lentamente hasta ver la sombra de una figura revisando cajones que 2 días antes habían dejado intactos. En ese instante comprendí que la paz solo había sido un descanso momentáneo antes del siguiente golpe, uno que seguramente sería más fuerte que los anteriores. La calma terminó ahí, justo cuando esa sombra cerró un cajón sin saber que yo observaba desde el umbral. Aquella escena marcó el regreso del comportamiento extraño, recordándome que lo peor aún estaba por venir. La falsa calma se desmoronó más rápido de lo que imaginé. Aquella noche en que descubrí la sombra revisando mis cajones marcó el inicio de una etapa mucho más dura. Desde ese día, cada rincón de la casa empezó a sentirse como un lugar ajeno. La sensación de invasión ya no era silenciosa ni disimulada. Ahora se mostraba sin esfuerzo, como si la persona que movía los hilos hubiera decidido que ya no tenía que ocultar nada. La mañana siguiente lo confirmó. Al despertar, encontré varias de mis cosas tiradas sobre la mesa de la sala, recibos que siempre guardaba bajo llave, copias de documentos personales y hasta un cuaderno donde anotaba mis gastos. Todo estaba expuesto, como si alguien hubiera querido revisar mi vida entera durante la madrugada. El golpe emocional fue tan fuerte que tuve que apoyarme en el respaldo de una silla para recuperar el aliento. Sentía que mi privacidad se había hecho pedazos. Las horas siguientes revelaron un patrón más cruel. Esa mujer comenzó a moverse por la casa como si fuera la única dueña del espacio. Cambió la posición de los muebles, tiró objetos que consideraba viejos y empezó a traer más cajas, como si estuviera instalándose por completo. Cada uno de esos actos era una declaración silenciosa de que yo sobraba ahí. Aunque intentaba mantener la calma, mi interior estaba a punto de estallar. Entre los cambios más dolorosos estuvo la desaparición de mis ahorros. Un sobre azul que siempre guardaba dentro de una carpeta en mi escritorio había desaparecido sin dejar rastro. Lo busqué por todas partes,
abriendo cajones, revisando bolsas, moviendo muebles, pero estaba claro que alguien lo había tomado. Ese dinero era el resultado de meses de recortes y sacrificios, y saber que se había ido sin poder hacer nada me dejó una sensación de vacío indescriptible. Como si eso no fuera suficiente, comenzaron los comentarios hirientes disfrazados de indirectas. Frases dichas en tono ligero pero cargadas de intención. Observaciones sobre mi ropa, mi trabajo, mi forma de organizar la casa. Escucharlas era como sentir pequeñas puñaladas constantes. No había insultos directos, pero cada palabra estaba diseñada para rebajarme un poco más, para hacerme sentir que no tenía valor en ese lugar. Las humillaciones crecieron cuando comenzaron a recibir visitas sin avisarme. Encontraba a personas que no conocía sentadas en mi sala, comentando sobre la decoración o sobre lo cómoda que estaba la casa. Esos desconocidos caminaban por mi hogar como si fuera parte de un recorrido turístico, señalando detalles y haciendo sugerencias sobre cambios que nunca pedí. Yo me mantenía en silencio, intentando evitar una confrontación que sabía que podrían usar en mi contra. Uno de los peores momentos ocurrió una tarde en que regresé con bolsas del súper. Apenas entré, escuché risas en la cocina. Al acercarme, descubrí que habían tomado algunos alimentos que yo acababa de comprar para la semana. Estaban preparando algo para ellos, ignorando por completo que yo había hecho ese gasto pensando en mi alimentación. El olor de la comida mezclado con sus carcajadas me hizo sentir tan ajena que deseé desaparecer. Tomé aire y preferí encerrarme en la recámara para evitar una escena que se volvería en mi contra. La presión emocional aumentaba cada día. Empecé a perder el apetito, a dormir mal y a tener dolores de cabeza que no desaparecían con nada. La casa, que antes era mi refugio, se convirtió en un campo minado donde cada paso podía desencadenar otro ataque sutil o una humillación más directa. Ya no se trataba solo de invasión, era un acoso constante, una forma de desgastarme hasta que yo misma decidiera rendirme. El punto más alto de esa crueldad llegó cuando me di cuenta de que estaban preparando el terreno para expulsarme. Lo descubrí por la forma en que comenzaron a reorganizar el espacio. Mis cosas aparecían juntas en cajas sin mi permiso, como si estuvieran listas para ser sacadas de un momento a otro. Un par de zapatos que dejé en la entrada desaparecieron y luego los encontré dentro de una bolsa al lado de la puerta. La intención era clara. Querían que yo entendiera que era cuestión de tiempo para que me pidieran irme. Esa sensación de desalojo planeado me hizo temblar por dentro. En algún momento me senté en el borde de la cama y sentí como se me nublaba la vista. Era demasiado. Era una guerra silenciosa, pero bien dirigida, que buscaba quebrarme emocionalmente. Aunque trataba de mantenerme firme, había momentos en los que pensaba que tal vez no lograría resistir. La microvirada de este bloque llegó una noche que jamás olvidaré. Mientras buscaba un documento perdido, encontré una carpeta oculta entre ropa que no era mía. Dentro había varios papeles, copias de mis identificaciones, impresiones de estados de cuenta y un formulario que no reconocí al principio. Al leerlo, sentí un frío recorrerme la espalda. Era una solicitud para cambiar el nombre del titular de un contrato importante. El formulario incluía datos míos y campos ya llenados con letra ajena. Ese hallazgo me dejó clara una sola cosa: estaban preparando un movimiento definitivo. No era solo que quisieran sacarme de la casa. Estaban intentando borrar mi presencia legal y reemplazarla sin mi consentimiento. Y en ese instante, entendí que lo que venía sería aún peor, pero también supe que no podía seguir permitiendo que me arrinconaran. Encontrar aquella carpeta escondida entre ropa ajena hizo que el mundo se me moviera bajo los pies. La mente empezó a conectar piezas que antes parecían sueltas, y cada una encajó con una precisión que daba miedo. Todo lo que había sucedido durante las últimas semanas, la invasión silenciosa, la falsa calma, la desaparición de mis cosas, las cajas colocadas estratégicamente, las burlas disfrazadas de comentarios, tenía un propósito mucho más oscuro del que imaginé al principio. No era simple descuido ni mera falta de respeto. Había un plan cuidadosamente preparado para sacarme de mi propia vida sin dejar rastro. Me quedé sentada en el piso, sosteniendo esos documentos entre las manos, intentando ordenar los pensamientos. El formulario no dejaba dudas. Alguien había utilizado mis datos sin permiso. Habían llenado campos con una letra que no era la mía. Habían firmado espacios con una firma falsa y estaban listos para presentarlo en cuanto encontraran el momento adecuado.
Solo necesitaban una cosa para completar esa maniobra: mi ausencia física. Entendí que ya no se trataba solo de expulsarme. Querían borrar mi existencia legal en ese hogar para ejecutar el último paso sin que yo pudiera defenderme. Mientras revisaba página por página, el corazón palpitaba tan fuerte que sentía el eco en los oídos. El miedo estaba presente, sí, pero debajo de ese miedo apareció algo que no esperaba: claridad. Por primera vez en semanas pude ver la situación completa, sin dudas ni excusas. La traición no era un accidente, ni un error, ni un mal momento de convivencia. Era un plan pensado, ejecutado en etapas y sostenido con la certeza de que yo no reaccionaría. Me habían observado caer, cansarme, llorar en silencio, dudar de mí misma, y aún así no se detuvieron. Esa revelación dolió más que cualquier invasión previa. La confianza que alguna vez di con tanta inocencia estaba hecha trizas. Todo el desgaste emocional no había sido un efecto secundario, había sido la estrategia principal. Hacerme sentir pequeña para que no tuviera energía para pelear. Debilitar mi autoestima para que yo misma me fuera por voluntad propia. Crear un ambiente insoportable para que pareciera que la decisión había sido mía. Y mientras tanto, preparar la parte legal para apropiarse de lo que no les correspondía. El golpe emocional fue tan intenso que tuve que apoyarme en la cama para poder respirar. Sentí rabia, una rabia que quemaba desde dentro porque supe que había permitido demasiado por miedo a romper algo que ya estaba roto desde antes. Sin embargo, esa misma rabia trajo consigo algo más valioso que cualquier objeto perdido: fuerza. No una fuerza explosiva ni agresiva, sino una fuerza interna que nace cuando ya no queda nada que perder. Mientras el silencio de la habitación me envolvía, una frase resonó en mi mente sin que yo la buscara: a partir de aquí, nada volverá a ser igual. No fue un pensamiento impulsivo, fue una certeza. Una línea invisible separando la mujer que había soportado todo en silencio y la mujer que empezaba a despertar. Esa noche, en vez de llorar, me quedé observando la carpeta y todos los documentos robados. Había pruebas suficientes para demostrar lo que estaban haciendo. Solo necesitaba actuar con cuidado, sin precipitarme, porque cualquier movimiento brusco podía alertarlos. Ya no estaba frente a simples invasores de mi espacio. Estaba frente a personas dispuestas a cruzar límites legales y emocionales con tal de sacarme del camino. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme sola dentro de ese caos. Tenía algo que ellos no sabían que yo había encontrado: información. La verdad completa. El mapa de su plan. Y con esa claridad, una idea empezó a formarse, pequeña al principio, pero firme. No iba a esperar el siguiente golpe. No iba a seguir dejándolos avanzar mientras me deshacían por dentro. Tenía que moverme antes de que ellos ejecutaran la última fase. Respiré hondo, guardé los documentos en un lugar seguro y cerré la puerta de mi recámara con la sensación de que todo lo que viniera después ya no me encontraría débil. Ese momento marcó mi virada. No sabía cómo terminaría la historia, pero estaba lista para empezar a recuperarme, aunque tuviera que hacerlo sola. Porque a partir de ese instante, yo también tenía un plan. La claridad que llegó con aquel hallazgo me dio una fuerza inesperada, pero esa fuerza no impidió que lo que vino después me golpeara todavía más. Saber la verdad no significa estar preparada para enfrentarla. Y menos cuando las personas que alguna vez formaron parte de tu vida empiezan a darse vueltas sin detenerse a escuchar lo que estás viviendo. Comencé a moverme con más cautela. Observaba todo en silencio. Medía mis palabras y evitaba mostrar cualquier emoción que pudiera delatar que ya había descubierto su plan. Mientras más callada estaba, más convencidos parecían de que yo seguía desgastada y sin energía para defenderme. Esa falsa percepción les dio confianza, y ahí fue donde el mundo comenzó a volcarse en mi contra de formas que no imaginé. La primera señal surgió cuando intenté hablar con una persona cercana para buscar un poco de apoyo. Imaginé que si explicaba lo que estaba pasando, al menos obtendría comprensión. Pero cuando conté solo una parte, ni siquiera los detalles más duros, noté una mirada llena de dudas. Preguntas que no buscaban entender, sino justificar a los otros. Comentarios que sonaban a seguro malinterpretaste o tal vez no fue su intención. Palabras que dolían más que el silencio porque anulaban mi experiencia, como si estuviera exagerando todo. Ese día regresé a casa sintiéndome más sola que nunca.
La sensación de abandono se instaló en mi pecho, recordándome que, para algunos, era más fácil creer la versión cómoda que enfrentar la verdad incómoda. Conforme pasaron los días, la presión aumentó. Las personas que sabía que estaban de su lado comenzaron a tratarme con una mezcla de indiferencia y superioridad. Era como si yo fuera la culpable del ambiente tenso, como si mis cambios fueran el problema y no la invasión que llevaba semanas viviendo. Comentarios sutiles, miradas que evitaban cruzarse con la mía, gestos que reforzaban la idea de que yo era la desestabilizadora. El aislamiento emocional creció hasta sentirse como un peso constante sobre los hombros. Uno de los golpes más duros ocurrió cuando escuché una conversación desde el pasillo. No me estaban buscando, pero mencionaron mi nombre con un tono que nunca les había escuchado usar. Hablaban de mí como si fuera una carga, como si no aportara nada. La frase que más me perforó fue una que intenté sacar de mi cabeza sin lograrlo. Que ya era momento de que yo entendiera mi lugar. Escuchar eso desde personas que alguna vez pensé que me apreciaban fue como recibir un balde de agua fría. La sensación de estar rodeada, pero completamente sola, se volvió constante. Caminaba dentro de la casa con paso ligero para evitar cualquier roce, cualquier choque que pudiera volverse una excusa para atacarme. El silencio se había convertido en mi escudo, aunque también en mi prisión. Sabía que si levantaba la voz, usarían mis reacciones para reforzar su narrativa de que yo era la conflictiva. Las humillaciones indirectas no tardaron en aparecer. Pequeñas frases dejadas caer a propósito, risas que se apagaban en cuanto entraba a una habitación, objetos movidos para confundirme, decisiones tomadas sin incluirme. Era como si hubieran creado un mundo paralelo donde yo no existía, excepto cuando necesitaban culparme de algo. En medio de esa tormenta emocional, hubo un momento en el que pensé que no podía más. Una noche me quedé sentada en el piso de la recámara, abrazando mis rodillas, sintiendo que el pecho se me cerraba. No lloraba fuerte, solo soltaba un llanto silencioso que parecía escaparse por voluntad propia. Quería gritar, pero sabía que cualquier muestra de vulnerabilidad sería utilizada en mi contra. Ese miedo me obligó a contener incluso mis emociones más naturales. Pero al mismo tiempo, esa debilidad aparente escondía algo que ellos no sabían. Mientras más intentaban aplastarme, más veía con claridad sus intenciones. Y esa claridad era mi única arma. La microvirada de este bloque ocurrió en un momento que parecía insignificante. Iba a sacar la basura y noté que una bolsa en particular pesaba más de lo normal. La curiosidad me obligó a revisarla. Entre envases vacíos y papeles arrugados, encontré un sobre mojado y mal doblado. Al abrirlo, descubrí varios recibos y una nota escrita con prisa. No tenía firma, pero reconocí la letra. Era un recordatorio interno, una especie de lista donde mencionaban fechas, trámites pendientes y una indicación clara: esperar a que ella se vaya. Ese hallazgo me heló la sangre. No era imaginación, no era exageración, no era inseguridad mía. Tenían un plan estructurado desde hacía semanas. Y lo más cruel es que lo estaban moviendo como si yo fuera un obstáculo que debía desaparecer para completar su objetivo. A pesar del dolor, esa nota encontrada entre la basura reforzó algo dentro de mí. No estaba loca. No estaba viendo cosas donde no había. Estaban conspirando abiertamente. Y aunque el mundo parecía empujarme hacia la soledad, ese pequeño papel se convirtió en una prueba silenciosa de que mis sospechas eran reales. Desde ese momento, supe que ya no podía confiar en nadie alrededor. El camino hacia adelante dependía solo de mí. Después de encontrar aquella nota escondida entre la basura, la claridad llegó como un rayo. No había duda. Estaban esperando el momento exacto para sacarme, y cada paso que daban apuntaba hacia ese objetivo. El mundo se había cerrado sobre mí, y cualquier intento por pedir ayuda solo había terminado en miradas incrédulas o comentarios que me hacían sentir exagerada. Eso me obligó a aceptar que la única persona capaz de rescatarme era yo misma. Esa certeza me dio una calma distinta, una calma que no venía de la situación, sino de la decisión que empezó a tomar forma en mi interior. No podía enfrentar a nadie de manera directa. No podía exigir explicaciones ni mostrar enojo. Si quería recuperar el control, tenía que hacer lo contrario de lo que ellos esperaban de mí: fingir debilidad. Hacerles creer que seguía vencida, que no veía nada, que no entendía nada.
Tenía que convertirme en la sombra de mí misma para que bajaran la guardia. Al día siguiente cambié por completo mi actitud. Desperté en silencio, moviéndome con pasos suaves. No cuestioné nada, no señalé ningún objeto fuera de lugar, no mostré molestia cuando escuché los murmullos en la sala. Incluso permití que revisaran mis cosas sin dar señales de incomodidad. Cada gesto estaba calculado para que pensaran que su estrategia había funcionado, que ya no tenía energía para cuestionar ni para defender mi espacio. Mientras fingía fragilidad, mi mente trabajaba con precisión. Necesitaba pruebas, información, cualquier documento que demostrara lo que estaban haciendo. Empecé a observar cosas que antes pasaban desapercibidas: sobres abiertos, copias de llaves que no reconocía, anotaciones en calendarios, mensajes escritos a mano y dejados en lugares donde ellos creían que yo no miraba. Todo se convirtió en pieza útil de un rompecabezas que necesitaba armar en silencio. Una tarde encontré otro indicio importante. Mientras doblaba ropa en la recámara, noté un sobre mal cerrado sobresaliendo de un cajón que no solía usar. Dentro había una hoja con instrucciones claras sobre un trámite que estaban por realizar. Me quedé observando el documento unos segundos, grabando cada detalle del encabezado, el nombre del lugar y la fecha en que pensaban hacerlo. Guardé esa información en mi memoria sin llevarme nada, porque sabía que si faltaba una sola hoja descubrirían que yo ya estaba despierta. El plan siguió tomando forma cuando decidí buscar apoyo externo, pero de manera estratégica. No podía acudir a personas cercanas, así que pensé en alguien que no tuviera vínculos con ninguno de ellos. Después de mucho pensarlo, contacté a una amiga de la secundaria con la que no hablaba desde hacía años. Le pedí que no hiciera preguntas, que solo necesitaba unos minutos en un lugar discreto. Cuando nos vimos, me sorprendió ver que no cuestionó mi estado ni mis motivos. Le conté solo lo necesario y le mostré una fotografía de uno de los documentos que tuve oportunidad de tomar sin levantar sospechas. Su reacción fue inmediata. Me recomendó buscar asesoría profesional antes de hacer cualquier movimiento. Esa conversación me dio una chispa de esperanza. No era una solución definitiva, pero al menos ya no tenía que enfrentar sola algo tan grande. Aún así, sabía que debía moverme con precaución. Si ellos descubrían que yo estaba empezando a atar cabos, acelerarían su plan y me dejarían sin margen de acción. Por eso seguía actuando como si estuviera cansada, distraída y sin fuerzas para enfrentar nada. Cada día que pasaba me sentía más alerta. Observaba movimientos, escuchaba susurros, memorizaba expresiones. Las piezas del plan se volvían más claras. Estaban esperando un documento final para ejecutar el golpe definitivo. Mi tarea era adelantármele sin que lo notaran, obtener pruebas suficientes y preparar la confrontación que tarde o temprano tendría que llegar. La microvirada de este bloque apareció una tarde en apariencia tranquila. Mientras guardaba unos platos, escuché una conversación a medias que venía del pasillo. Las palabras fueron pocas, pero suficientes para tensarme por completo. Mencionaron que ya casi estaba listo y que solo debían asegurarse de que ella no sospechara nada. Ese detalle confirmó que estaba a días, quizá horas, de que intentaran sacarme de manera definitiva. Y aunque el miedo seguía ahí, mezclado con cansancio y frustración, también había algo más fuerte creciendo dentro de mí: determinación. El momento de actuar estaba cada vez más cerca. La tensión llegó a un punto en el que ya no podía seguir acumulándose sin romper algo. Cada día que pasaba aumentaba la sensación de que estaban a un paso de ejecutar el golpe final. Yo fingía fragilidad, pero por dentro sentía que mi resistencia tenía un límite. Me movía con cuidado, respiraba con cuidado, pensaba con cuidado. Sabía que los próximos movimientos definirían si lograba salir de ese infierno con dignidad o si me arrebatarían todo sin dejar rastro. El momento decisivo llegó una tarde que, al inicio, parecía tan tranquila como cualquier otra de esa falsa normalidad que habían construido. Había silencio en la casa, algo extraño considerando que durante días hubo murmullos, risas y movimientos constantes. Esa calma repentina me provocó un escalofrío. La quietud nunca era buena señal. Caminé despacio hacia la sala, intentando escuchar cualquier sonido que me diera una pista, pero lo único que percibí fue el eco de mis propios pasos. Avancé un poco más y descubrí que habían colocado varios papeles sobre la mesa. Era un conjunto de documentos organizados con demasiado cuidado. Reconocí algunos:
copias de identificaciones, formularios, cartas. Otros eran totalmente nuevos para mí. El aire se me atascó en la garganta. Estaban a punto de realizar un trámite importante sin mi presencia, sin mi consentimiento y usando mi información personal. Ese era el movimiento final. Si lograban hacerlo, mi vida quedaría fuera de mi control. Mientras observaba esos papeles, escuché la puerta del pasillo y sentí como mi pulso se aceleraba. La presencia detrás de mí no habló de inmediato, y ese silencio cargado de intención hizo que todo mi cuerpo se tensara. Cuando finalmente se acercó, me di cuenta de que no intentaba ocultar nada. Estaba segura. Demasiado segura. Como si hubiera esperado ese momento desde hacía semanas. En vez de retroceder o mostrar miedo, mantuve la mirada en los documentos. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía necesidad de justificar mi incomodidad o mi enojo. Había visto suficiente, sabía suficiente y estaba cansada de ser espectadora de mi propio despojo. Tenía en mis manos la oportunidad de enfrentar todo aquello que me había desgastado durante meses. Sentí como una corriente de fuerza me atravesaba, una fuerza que venía de cada humillación, cada invasión y cada palabra que había guardado. Tomé los papeles, uno por uno, sin perder la calma. Revisé los nombres, las fechas, los trámites. Todo estaba preparado para sacarme sin aviso. Entonces, con una serenidad que ni yo sabía que tenía, simplemente dije lo necesario. No grité, no lloré, no rogué. Solo dejé que el peso de la verdad cayera sobre quien había intentado destruirme. La reacción fue inmediata. La máscara de seguridad se resquebrajó de golpe. Comenzaron las excusas, las negaciones, las frases apresuradas que buscaban justificar lo injustificable. Era evidente que no esperaban que yo hubiera descubierto tanto. La explicación improvisada no tenía coherencia. Era una mezcla de acusaciones absurdas y argumentos contradictorios. Cada palabra que salía de esa boca dejaba al descubierto la desesperación de quien se sabe descubierto. No hubo necesidad de gritar ni de pelear. Solo levanté el teléfono. Esa acción, tan simple, provocó el verdadero quiebre en la dinámica. Durante semanas habían caminado por mi vida como si no tuviera voz, como si mis decisiones no importaran, como si yo estuviera condenada a aceptar lo que quisieran hacer conmigo. Pero al sacar el teléfono, entendieron que ya no estaba dispuesta a permitir nada más. Tomé fotografías de los documentos, una por una, sin prisa. Registré cada firma falsa, cada dato alterado, cada hoja que demostraba el plan que habían intentado llevar a cabo. Mientras lo hacía, la tensión en la habitación crecía como una ola que estaba a punto de romperse. Escuché el intento desesperado de arrebatarme los papeles, pero me moví antes de que pudieran alcanzarlos. Ya no era la mujer acorralada de semanas atrás. Era alguien que había recuperado el control de su destino. Cuando terminaron las fotos, me quedé quieta, respirando despacio. Sentía como la adrenalina subía desde el estómago hasta los hombros. Era una vibración interna que me daba una seguridad que nunca antes había experimentado. No era soberbia ni venganza. Era la dignidad que había recuperado tras tanto silencio. El estallido final de este primer clímax ocurrió cuando tomé la carpeta completa y la coloqué en un lugar visible, fuera del alcance de quien intentaba detenerme. La expresión en su rostro cambió por completo. Ya no había arrogancia ni burla. Había miedo. Un miedo que reflejaba exactamente lo que yo había sentido durante meses, solo que ahora el poder había cambiado de manos. La tensión explotó en un intercambio breve, donde por fin dije todo lo que había guardado. No con insultos, no con gritos, sino con una claridad que dolía más que cualquier palabra fuerte. Expliqué que sabía del plan, que había visto los trámites, que tenía pruebas suficientes para frenar cualquier movimiento legal. La voz no me tembló ni un segundo. Era la primera vez que hablaba desde un lugar de firmeza, no desde el cansancio. La otra persona intentó recuperar el control con frases manipuladas, tratando de hacerme sentir inestable o exagerada. Pero ya era tarde. La narrativa que habían construido se derrumbaba frente a mis ojos. La persona que quiso desplazarme se quedó sin argumentos cuando mencioné que mis pruebas estaban respaldadas, que ya no podían mover un dedo sin consecuencias, que cualquier acción en mi contra sería denunciada. Ese fue el golpe que los dejó sin palabras. El poder, por unos minutos, cambió de manos.
Y aunque sabía que el conflicto no había terminado, esa pequeña victoria me dio el aire que necesitaba para lo que vendría después. La lucha apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo. Estaba avanzando. La energía que quedó suspendida después de aquella confrontación todavía se sentía en el aire cuando regresé a mi recámara. Había ganado unos minutos de control, quizá una hora, pero sabía que esa calma no duraría. Las personas que se sostienen en el engaño no se quedan quietas cuando sienten que su poder tambaleó. Y no pasó mucho para que lo confirmara. Esa misma noche comenzó el contraataque. No llegó en forma de gritos ni golpes sobre la mesa, sino disfrazado de una calma inquietante. Se acercaron con una expresión cambiada, casi dócil, como si de pronto les hubiera caído encima una profunda tristeza. El tono de voz estaba cargado de victimismo, acompañado de pausas largas que buscaban provocar culpa. Era una actuación tan evidente que me sorprendió que creyeran que aún funcionaría conmigo. Escuché palabras sobre confusión, estrés, malentendidos y situaciones que se salieron de control. Intentaron envolver todo en un discurso emocional donde yo era la que había malinterpretado las cosas. Presentaron las decisiones más crueles como simples errores o necesidades del momento. Era una narración construida para hacerme dudar otra vez, como si todo lo que había descubierto fuera producto de mi imaginación. Noté cómo sus gestos cambiaban sutilmente cada vez que yo no reaccionaba como esperaban. Cuando la lástima no funcionó, el discurso mutó a una mezcla de preocupación y advertencias disfrazadas. Hablaron de estabilidad, de futuro, de decisiones responsables. Todo con un tono suave que escondía la amenaza en cada palabra. Era una presión psicológica calculada para desarmarme sin levantar la voz. En otro momento quizá habría cedido. Tal vez habría sentido culpa, habría cuestionado mis emociones o habría aceptado esa versión distorsionada para evitar conflicto. Pero ahora tenía la verdad en mis manos. Tenía pruebas guardadas y una memoria que no podía borrar. Así que dejé que hablaran, que llenaran el aire con excusas que ya no tenían efecto en mí. Cuando notaron que no lograban moverme, la estrategia cambió de nuevo. Pasaron de la tristeza fingida a la indignación controlada. Empezaron a insinuar que mis reacciones eran exageradas, que estaba sacando las cosas de proporción. Incluso sugirieron que mi comportamiento estaba causando tensión innecesaria. No gritaban, pero cada frase llevaba una carga de culpa dirigida a desestabilizarme emocionalmente. Después vino el golpe más bajo, la manipulación social. Mencionaron que otras personas pensaban que yo me comportaba de manera extraña, que ya no era la misma de antes, que tal vez mi estado emocional estaba afectando mi manera de ver la realidad. Era una forma sutil de aislarme aún más, como si quisieran que dudara de mi propia percepción. Sentí como ese intento buscaba meterme nuevamente en la espiral de confusión de la que tanto trabajo me costó salir. Algo dentro de mí se partió al escucharlos tergiversar cada hecho. No por dolor, sino por claridad. Entendí que nunca aceptarían su responsabilidad. No reconocerían el daño ni frenarían su plan. Habían cruzado una línea mucho antes de que yo me diera cuenta, y ahora estaban empeñados en recuperarse fingiendo fragilidad, cuando en realidad estaban reorganizando su estrategia para volver a atacarme. La manipulación tomó un giro más oscuro cuando mencionaron consecuencias legales que podrían caer sobre mí si decidía malinterpretar lo que había encontrado. La advertencia venía disfrazada de consejo, un intento desesperado por recuperar el control. Pero esa amenaza velada fue el empujón final que me faltaba para confirmar que no podía confiar ni un segundo más en sus intenciones. Cuando la conversación terminó, el ambiente quedó cargado de algo frío, casi metálico. Un silencio peligroso que indicaba que el contraataque aún no había terminado. Cada palabra que habían dicho tenía un propósito: sembrar miedo, cansancio y duda. Pero ya no era la persona que encontraron débil semanas atrás. Ahora podía ver cada movimiento con una claridad que ellos no esperaban. La microvirada de este bloque llegó justo cuando pensaba que la manipulación había terminado por esa noche. Revisando mi celular, encontré una notificación que no había visto, un mensaje que contenía una foto. La imagen mostraba un documento completamente distinto al que yo había descubierto antes, uno que no debería existir. Era un contrato con datos míos colocados sin autorización, acompañado de una fecha próxima. Ese hallazgo heló mi sangre, y al mismo tiempo,
despertó una determinación aún más grande. No solo estaban intentando sacarme, ya habían iniciado trámites paralelos en secreto. El contraataque estaba en marcha. Pero yo también ya estaba más preparada que nunca. El mensaje con aquella foto marcó el punto de no retorno. Ver ese contrato lleno con mis datos, usado sin permiso y con una fecha cercana, confirmó que el contraataque no era solo manipulación emocional. Era una ofensiva legal, fría y calculada, diseñada para dejarme fuera del mapa. Entendí que si no actuaba de inmediato, podrían completar su plan mientras yo seguía atrapada en su red de desgaste. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama, con la mirada fija en la pantalla del celular, repasando cada detalle del documento. Tenía sellos, firmas y una estructura que dejaba claro que ya estaba en proceso. Mientras más lo observaba, más fuerte se hacía el fuego interno que había estado creciendo dentro de mí desde hacía semanas. Ya no era miedo. Ya no era angustia. Era una sensación de firmeza que no había conocido nunca antes. Me dije a mí misma que esa era la última vez que permitiría que decidieran por mí. Al amanecer, tomé todos los documentos y fotografías que había recopilado. No dejé nada suelto. Cada archivo estaba organizado cronológicamente, con fechas, imágenes y notas que explicaban lo que había pasado. Guardé una copia en el celular, otra en una memoria USB y envié todo a una carpeta en línea para evitar que desapareciera si intentaban borrar pruebas. Salí de la casa más temprano que nunca, sin hacer ruido. El aire de la mañana tenía una frialdad que encajaba perfectamente con la tensión que llevaba dentro, pero también con la determinación que me guiaba. Tomé un taxi y fui directo al lugar donde podía recibir apoyo profesional. No era la primera vez que escuchaban historias así. Lo noté en la forma en que atendieron mi explicación sin juzgar, sin cuestionar, sin minimizar. Revisaron cada documento, cada foto, cada detalle. Y lo más importante, me confirmaron que lo que habían hecho era grave, ilegal y absolutamente denunciable. Escuchar esas palabras hizo que se me aflojara un nudo que llevaba semanas enterrado en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía la realidad sin distorsionarla, sin proteger a quienes me habían lastimado. Esa validación se convirtió en gasolina para lo que venía. No podía detenerme ahí. Necesitaba asegurarme de que, cuando enfrentara a esas personas, no hubiera manera de evadir su responsabilidad. Después de recibir asesoría, regresé a casa con una mezcla de calma y tensión. Había obtenido documentos oficiales, respuestas escritas y una instrucción clara: actuar con firmeza y sin miedo. Cuando abrí la puerta, todo estaba en silencio, pero la atmósfera se sentía cargada, como si supieran que algo estaba por ocurrir. Entré y dejé mis cosas sobre la mesa. La presencia de ellos no tardó en aparecer. Se acercaron con ese aire de falsa preocupación que ya conocía demasiado bien. Intentaron preguntar dónde había estado, por qué no había avisado, qué estaba pasando. Había una ansiedad oculta detrás de su tono, como si temieran que el plan se les estuviera escapando de las manos. Esta vez no fingí debilidad. No evité la mirada. No encorvé los hombros. Los observé con una firmeza que los dejó inmóviles. Luego puse sobre la mesa los documentos nuevos, aquellos que demostraban el contrato ilegal y los trámites avanzados sin mi autorización. Sus rostros cambiaron de inmediato. Las expresiones se congelaron entre sorpresa y alarma. Por primera vez desde que comenzó todo, no lograron esconder el miedo. Respiré profundo y saqué la memoria USB. La conecté frente a ellos y proyecté en la pantalla del televisor todas las pruebas: fotografías, fechas, documentos falsificados, capturas de mensajes, formularios alterados. Todo estaba ahí, ordenado como un espejo que devolvía la verdad que habían intentado torcer. El silencio era tan denso que se podía cortar. Cuando terminó la presentación, hablé. No con rabia, sino con una claridad aplastante. Expliqué cada etapa del plan, cada invasión, cada intento de manipulación. Les dejé claro que tenía respaldo profesional, que había denunciado los hechos y que cualquier intento de borrar evidencia solo empeoraría las consecuencias. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo insultos. Solo verdad, pura y contundente. Las excusas comenzaron a temblar antes de salir. Intentaron decir que era un malentendido, que no habían querido hacerme daño, que yo había exagerado de nuevo. Pero ya no tenían espacio para invertir la culpa.
Las pruebas eran tan claras que cualquier argumento se deshacía en cuanto lo pronunciaban. La persona que había encabezado el plan se quedó sin palabras cuando mencioné que ya existía un registro oficial de mi denuncia y que cualquier intento de represalia sería añadido al expediente. La tensión explotó cuando anuncié que, desde ese momento, no permitiría que siguieran dentro de la casa. No era un pedido. Era una decisión firme respaldada por documentos legales. Señalé sus cajas y pertenencias, aquellas que habían llegado como invasiones silenciosas. Cada caja representaba un abuso, y ahora eran pruebas palpables de la manipulación que habían intentado ejercer. Les pedí que se prepararan para salir en ese mismo momento. Las reacciones fueron intensas: incredulidad, enojo, lágrimas fingidas, súplicas ensayadas. Pero nada funcionó. Mi determinación era más fuerte que cualquier actuación. Incluso cuando intentaron acercarse para buscar compasión, levanté la mano para marcar distancia. Ya no les pertenecía ni mi miedo ni mi espacio emocional. El momento más catártico llegó cuando abrí la puerta y señalé la salida. No lo hice con odio, sino con una fuerza tranquila que jamás imaginé tener. Verlos cruzar el umbral, con sus cajas en brazos y ese gesto derrotado, fue un acto de liberación profunda. Era el cierre emocional y físico de una etapa que casi me destruye. Y justo cuando la puerta se cerró, supe que había recuperado algo más que mi casa. Recuperé mi dignidad. Cuando la puerta se cerró detrás de esas personas, el silencio que quedó no fue vacío, fue un silencio lleno de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, la casa respiraba conmigo y no contra mí. El ambiente seguía cargado de recuerdos dolorosos, pero ya no existía esa presión invisible que me sofocaba cada vez que cruzaba el pasillo. Me quedé unos minutos de pie, sin moverme, dejando que mi cuerpo entendiera que el peligro había pasado. La adrenalina empezó a bajar lentamente, y con ella llegó una oleada intensa de emociones que había guardado durante semanas. No lloré por tristeza, sino por desahogo. Las lágrimas que cayeron eran distintas a las de antes. No nacían del miedo ni de la desesperación, sino de la certeza de que había recuperado mi vida. Me permití sentir todo lo que había estado conteniendo: la rabia, el dolor, la confusión, pero también la fuerza que descubrí en mí misma cuando más la necesitaba. Después de unos minutos, me limpié el rostro y respiré hondo. Había mucho por hacer, no para volver a como era antes, sino para construir algo nuevo. La casa era un desastre emocional y físico, así que comencé por lo más básico: abrir ventanas, dejar entrar aire fresco y limpiar los espacios que habían sido invadidos. Cada objeto que recolocaba en su sitio me hacía sentir un poco más dueña de mi propio lugar. Era como recuperar centímetro a centímetro mi seguridad. La documentación legal seguía abierta, así que seguí el camino que me habían indicado. Me comuniqué con el asesor que me ayudó desde el principio y entregué todos los reportes necesarios. Él me explicó que el proceso continuaría, pero que ya había hecho lo más importante: detener el abuso antes de que se consumara. Saber que existía una estructura formal respaldando mi experiencia me dio una tranquilidad inmensa, como si la justicia hubiera empezado a caminar a mi lado. No tardaron en llegar reacciones externas. Algunas personas, al enterarse de lo sucedido, intentaron acercarse para entender o justificar lo que había pasado. Pero ya no tenía interés en participar en esa dinámica. La historia era mía, el dolor era mío, y el proceso de sanación también me pertenecía. Cerré puertas a conversaciones innecesarias, evité explicaciones largas y enfoqué mi energía en reconstruirme. Hubo un momento clave que marcó mi verdadero renacimiento. Mientras limpiaba uno de los cajones que habían invadido, encontré un cuaderno viejo donde alguna vez había escrito planes que dejé en pausa: cursos, proyectos personales, metas pequeñas que había postergado por la convivencia tóxica. Al abrirlo, sentí una mezcla de nostalgia y emoción. Esa libreta se convirtió en símbolo de lo que había sacrificado sin darme cuenta. Me senté a la mesa con ese cuaderno y un té caliente. Por primera vez en semanas, el hogar se sentía mío. Releí cada página y entendí algo importante: no necesitaba reconstruir una versión pasada de mí, necesitaba avanzar hacia una versión más fuerte, más consciente y más libre. Dejé espacio para nuevas metas, nuevas decisiones, y escribí algo que había estado esperando tiempo para decirme: no vuelvo a dejar que nadie decida por mí. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños cambios.
Reorganicé habitaciones, doné cosas que ya no necesitaba, remodelé espacios con mis propias manos y, poco a poco, la casa dejó de recordarme al caos vivido. También volví a reconectar conmigo misma, retomé mis cursos, descansé de verdad, comí mejor y recuperé hábitos que había abandonado. La transformación no fue inmediata, pero cada paso se sintió real. La libertad se convirtió en una sensación nueva que disfrutaba con calma. Nadie caminaba con desdén por mi casa, nadie movía mis cosas, nadie cuestionaba mis decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, era yo quien marcaba el ritmo de mis días. La resolución no llegó de golpe, sino como una suma de momentos donde me elegí a mí misma. Y en ese proceso, entendí que la mayor victoria no fue expulsar a quienes intentaron destruirme, sino recuperar la voz que había permitido que me arrancaran. Ese renacimiento era solo el comienzo. Pasaron varios meses desde aquel día en que recuperé mi casa y, sobre todo, mi dignidad. Con el tiempo, la vida volvió a tomar un ritmo propio. La tranquilidad dejó de sentirse rara y se convirtió en parte natural de mis mañanas. El hogar ya no guardaba sombras ajenas, y cada rincón reflejaba decisiones hechas por mí, sin miedo ni presiones. Conseguí avanzar en los trámites legales y, poco a poco, todo volvió a su lugar. Aquellas personas enfrentaron las consecuencias de lo que intentaron hacer, y aunque no buscaba venganza, saber que la verdad salió a la luz me dio un cierre necesario. Yo seguí adelante sin mirar atrás, enfocada en construir una vida libre de manipulación y caos. Un año después, mi presente era completamente distinto. Tomé cursos que había pospuesto por tanto tiempo, cambié de trabajo y me permití explorar proyectos que antes veía imposibles. Volver a creer en mí fue un proceso lento, pero cada pequeño logro se sintió como una victoria. Ya no cargaba culpa ni dudas que no me pertenecían. Me elegía a mí todos los días. A veces recuerdo aquel momento en que me aventaron los papeles del divorcio y me señalaron la puerta como si no valiera nada. Ahora lo veo con distancia, no con dolor. Ese instante, que parecía el final de todo, fue el comienzo de mi nueva vida. Si no hubiera sido expulsada emocionalmente, quizá nunca habría descubierto la fuerza que llevaba dentro. Hoy puedo decirlo con certeza. Nadie tiene derecho a sacarte de tu propia historia, nadie puede decidir por ti, nadie puede apagar tu voz cuando aprendes a usarla. Y si alguien que está escuchando esto siente que está viviendo algo parecido, quiero dejarle una verdad simple y directa. Cuando descubres tu valor, nada ni nadie vuelve a tratarte como si no tuvieras ninguno. Ese es el milagro silencioso de levantarte después de que intentan destruirte. Ese es el renacimiento que nadie te puede quitar.